Romanos 12, verso 1. Así dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, bendito seas. Humillados estamos delante de tu presencia. He aquí, oh Dios, tu pueblo. Un pueblo, oh Dios, probablemente sediento de escuchar tu santa y bendita palabra, de oír tu voz. Padre, estamos aquí en el mismo sentir que estaba Cornelio cuando invitó al apóstol Pedro a su casa. Y él reunió a todos sus familiares. Y él le dijo al apóstol que estaban ahí para escuchar todo el consejo de Dios, para escuchar todo lo que Dios tenía que decirle a través de su siervo. Padre, así mismo estamos aquí en esta tarde. Estamos reunidos, oh Dios, para que tú nos hables. Oh Dios, para que tu palabra, Señor, no solamente llegue, Señor, a nuestras mentes, sino también llegue a nuestros corazones. Padre, oh Dios, háblanos en el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Lo que Dios pide de ti. En este texto de la palabra de Dios que hemos leído, hay tres cosas que Dios nos pide a nosotros como creyentes. La primera es que debemos presentar nuestra vida como un sacrificio vivo. Amén. La segunda es que no debemos conformarnos a este mundo. Amén. Y tercero es que debemos ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. No sé si para muchos esto es demasiado lo que Dios está pidiendo aquí en su palabra. Y si usted entiende que es mucho lo que Dios está pidiendo, entonces debe leer Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 para que usted vea lo que Dios le ha dado. Nunca lo que nosotros podamos darle a Dios va a ser suficiente para sobrepasar lo que Dios nos ha dado a nosotros. En los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, Pablo presenta la obra que Dios ha hecho en Jesucristo su Hijo a favor nuestro. Y es que en los primeros capítulos del libro de Romanos, el apóstol se encarga de presentar al hombre en un estado de depravación total, que el hombre no puede hacer nada para salvarse. El hombre está en un estado de condenación, de muerte espiritual, por el cual por sí mismo no puede hacer nada. Y presenta su acusación primero a los gentiles y también a los judíos. Dice que ambos son inexcusables delante de Dios.
A Israel Dios le dio la ley y fue imposible que ellos pudiesen guardar la ley. También a los gentiles Dios puso leyes en sus corazones y fue imposible que ellos pudieran guardar esas leyes que Dios puso en los corazones de ellos. Por lo tanto, el hombre se encuentra en un estado de impotencia para poder alcanzar la salvación por sí mismo. Y es en esa condición que Pablo le presenta primero a su pueblo. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios le dio la ley? Es imposible, Pablo le dice, que un hombre pueda ser justificado por la obra de la ley. Y por eso es que a partir del capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo presenta que el hombre solamente puede ser salvo en Jesucristo. El hombre encuentra la justificación por medio de la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo sigue desarrollando toda esta enseñanza para presentarle al hombre que el único medio que el hombre tiene para salvarse es la fe en Cristo Jesús. Y ahí Pablo, luego en el capítulo 9 en adelante, comienza a presentar el problema de la nación de Israel. Cómo Israel en esta dispensación ha sido colocada a un lado y el pueblo gentil ha sido insertado. Y Dios de ambos pueblos ha hecho un solo pueblo que es la iglesia. Y cuando llegamos al capítulo 12 de Romanos, entonces Pablo, después de haber presentado todas las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros, entonces Él nos presenta lo que Dios pide de nosotros. Miren, Dios pide cosas de nosotros. Dios exige cosas de nosotros. ¿Quién dijo que la vida cristiana es una vida que se puede vivir de una manera deliberada y que el cristiano no tiene responsabilidades delante de Dios? El cristiano tiene responsabilidades delante de Dios. El cristiano tiene que vivir la vida cristiana de una manera responsable y de acuerdo al llamado que Dios le ha hecho en su palabra. Eso que el cristiano quiere vivir como él quiera, eso no es bíblico. Eso de que el cristiano puede ser una persona carnal, eso no es bíblico, eso es diabólico. Aquellos que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. El cristiano tiene que vivir de acuerdo a las normas que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Y aquí Pablo dice a los romanos: así que, hermanos, os ruego, es un ruego que sale de allá de lo más profundo del corazón del apóstol. Dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué significa esto, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Pablo no solamente está hablando del cuerpo, de los miembros que tiene nuestro cuerpo, no está hablando de esta carne, está presentando toda nuestra vida. No es solamente presentar este cuerpo en un sacrificio vivo a Dios, es todo nuestro ser. Si solamente presentáramos el cuerpo, nuestra adoración a Dios sería una adoración exterior. El cristiano tiene que presentar toda su vida.
Amén. en un sacrificio vivo, Amén. santo y agradable a Dios. Bendito sea. Hay un contraste en los sacrificios de aquellos animales que se presentaban allí en el tabernáculo o en el templo, que se llevaban allí al altar del holocausto para sacrificarlo a Dios. Aquellos animales primero eran muertos, se le daba muerte para ofrecerlo. En cambio, el sacrificio del cristiano es un sacrificio vivo. Dice en primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, nuestro sacrificio a Dios es un sacrificio vivo, de una vida toda entregada a Dios, no una parte de nuestra vida. Amén. Es toda nuestra vida que debe ser entregada a Dios. Amén. La palabra de Dios nos habla de algunos sacrificios que los cristianos debemos presentar. Dice en Hebreos, el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, nos habla ahí de dos sacrificios que los cristianos debemos presentar y que Dios se agrada de esos sacrificios. Hebreos capítulo 13, verso 15. Dice la palabra de Dios: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. El primer sacrificio que debemos ofrecer a Dios es sacrificio de alabanza. Y el segundo sacrificio es el sacrificio de hacer el bien, de la ayuda mutua. Dice el verso 16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Bendito. He aquí dos sacrificios que presenta el escritor de Hebreo: el sacrificio de alabanza y el sacrificio de hacer el bien, de ayudar a los demás. Ahora, este primer sacrificio, el sacrificio de alabanza, yo debo explicar brevemente qué es sacrificar alabanza a Dios. Hay un concepto totalmente distorsionado en el pueblo de Dios de lo que es sacrificar alabanza a Dios. Hay iglesias cuyas reuniones solamente consisten en alabar a Dios, y no importa mucho quién esté alabando a Dios. Es cierto, la palabra de Dios nos manda alabar a nuestro Dios, pero ¿cómo alabar a Dios? La condición de aquel que va a alabar a Dios, eso es algo muy importante. La palabra de Dios dice que debemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Salmo capítulo 29, verso 2. En el capítulo 33 también el salmista dice en el verso 1: en lo íntegro es hermosa la alabanza. Hermanos, todo aquel que pretenda alabar y adorar a Dios debe hacerlo en la hermosura de la santidad. Dios no va a aceptar que tú vengas aquí a alabarle y adorarle, tú andando en una vida desordenada, tú andando en mundanalidad. Dios no acepta ese tipo de sacrificio. Dios acepta sacrificios de alabanza de aquellos que son íntegros, de aquellos que le adoran en la hermosura de la santidad. Hoy día, muchas veces, no importa quién se suba aquí a cantar su condición espiritual, de cómo esté viviendo, lo importante es que esa persona viene a adorar a Dios. Eso no debe ser así. La condición del adorador primero debe estar ahí antes de adorar
a Dios. Siempre les recuerdo, hermano, y le he recordado que cuando Abel y Caín fueron a ofrecer allí su ofrenda delante de Dios, la palabra de Dios dice que él vio primero a Abel y su ofrenda, vio primero a Caín y su ofrenda. Antes de venir aquí a ofrecer algo a Dios, debemos considerarlo a nosotros mismos. Pero veo un problema muy grave en el pueblo de Dios en este asunto de la alabanza. El pueblo de Dios y especialmente los cantantes cristianos no cantan a Dios. Cantan a los hombres. Cantan buscando la aprobación de los hombres. La música cristiana de hoy en día está dirigida a los hombres. Aquí podemos hacer un concierto y todo eso, y el objetivo nuestro parece que es el de agradar a los amigos y a los hermanos que están ahí sentados. Nuestro cántico debe ser dirigido hacia Dios. Es hacia Dios. Allí Pablo y Silas estaban en el calabozo, allí en una cárcel de Filipo. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, que ellos cantaban himnos a Dios. No estaban cantando a los presos ni al carcelero. Ellos estaban cantando a Dios. Amigo, tú que alabas al Señor a través de tu canto, o hermano, tú que alabas al Señor a través de tu cántico debe ser dirigido a Dios. Cuando baje de aquí, interprete una canción o una alabanza para Dios, ni siquiera le pregunte a los hombres que cómo quedó. Porque tu canto es a Dios y de Dios tú debes tener la aprobación. Si en verdad tú quieres adorar a Dios, tú quieres sacrificar delante de Dios alabanza. El segundo sacrificio que vimos fue el sacrificio de la ayuda mutua, de hacer el bien. Los cristianos estamos llamados a hacer el bien, de ayudar, hermanos. No debemos cansarnos de ayudar, y sin mirar a quién. Aquí dice de la ayuda mutua, no os olvidéis. Sobre todo lo que tiene que ver con la obra misionera, hermanos, con aquellos que predican la palabra de Dios. Pablo dice allí en Filipenses capítulo 4, y refiriéndose a ese sacrificio, dice en Filipenses 4:18, cuando él recibió esa ayuda de los hermanos de Filipo a través de Epafrodito, él presenta allí eso como un sacrificio agradable a Dios. Y es por eso es muy importante, mis hermanos, que nosotros siempre apoyemos a los siervos de Dios, apoyemos la obra misionera. Filipenses 4:18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Es un sacrificio que los cristianos debemos practicar. La ayuda, hermano, sobre todo a la obra misionera, a los siervos de Dios. Viendo estos sacrificios, vamos a ver entonces la segunda cosa que Dios pide de nosotros. Él nos pide en el verso 2 de ahí de Romanos, donde leímos, dice: no os conforméis a este siglo. En otra palabra, el apóstol está diciendo aquí: no os conforméis a este mundo. La palabra siglo ahí no se refiere a un espacio de tiempo de 100 años, no. Está hablando ahí de la época del mundo en que vivimos. Los cristianos no debemos conformarnos a este mundo. Amén. Miren, el mundo es un sistema diabólico diseñado para reemplazar a Dios.
El mundo trata de darle todas las respuestas a las necesidades humanas para que el hombre no tenga que buscar a Dios. Así es el mundo. El mundo te da todo, pero con el propósito de que tú no busques a Dios. El mundo te da placer, el mundo te da confort, te da comunidad, el mundo te da riquezas, el mundo trata de satisfacer todos los deseos de tu alma con el propósito de que tú no busques de Dios. Por eso el mundo tiene su música. Por eso el mundo tiene su religión. Por eso el mundo tiene todo cuanto cree que al ser humano le hace falta con el propósito de que nadie busque a Dios. Es este sistema corrupto, este sistema que se opone a Dios, del cual los cristianos debemos huir. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, vamos allá a Primera de Juan, en el capítulo 2. Y presten atención cada uno de los presentes a quién el apóstol se está dirigiendo en estos versos. Dice a partir del verso 13: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Padres, cristianos aquí presentes, el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta a ti. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes aquí presentes. Esta carta también el apóstol le está dirigiendo a ti. Dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, niños aquí presentes. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, de nuevo, porque habéis conocido al que es del principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Ahora bien, miren aquí el mensaje. Él primero menciona lo de destinatario. ¿A quién va dirigido el mensaje? Y ahora aquí lo que él le dice: padres, jóvenes, hijitos, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Bendito sea. De nuevo, el verso, si no lo agarraste, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, oye bien, si amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Bendito sea. Debes saberlo eso. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Bendito. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Este verso, este último verso, fue lo que inspiró la vida de Moody. En la tumba de Moody, allí en su lápiz, está escrito este verso, este último verso: el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, Dios dice aquí en su palabra que los que aman el mundo, su amor no está en él.
Dice en Santiago 4:4, dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bendito sea. ¿Amas al mundo? ¿Lo amas? El amor de Dios no te entiende. Si amas al mundo, te constituye enemigo de Dios. Jóvenes, padres, ¿estamos amando al mundo y las cosas que están en este mundo? ¿Vamos tras la fama, la popularidad de este mundo? ¿Estamos escuchando la música de este mundo? Si está pasando eso en tu vida, te está deslizando hacia el mundo. Y quiero que sepa que Dios está contra ti. Aquellos que escuchan la música del mundo, Dios está contra ellos. Y no importa quién sea. Mis hijos aquí presentes, si está escuchando música del mundo, debes saber que Dios aborrece esa música. Y no puede decir que tiene comunión con Dios. No te engañes. Hay un problema con los hijos nuestros. Me temo que muchos están engañados. Perdón, mis hijos que están aquí presentes. Yo te digo esto, te comunico esto, porque yo no quiero que un día tú despiertes en el infierno, porque tú no has conocido verdaderamente el Señor, ni lo que Dios quiere de ti. Y esto no es que un día recibiste al Señor, yo lo recibí en mi corazón, pero sigue viviendo conforme a los patrones mundanos de este mundo. Padres, no nos engañemos con nuestros hijos. Debemos hablarle la verdad y como está en la palabra de Dios. Porque sería trágico que un día estemos en el cielo y nuestros hijos no estén allá. Porque nosotros no fuimos claros, no le explicamos bien el Evangelio. Si vemos a nuestros hijos andando en mundanalidad, tenemos que agarrar la Biblia y decirle, mira lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestra relación con el mundo. El que ama al mundo es un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios. Dios no quiere nada con la mundanalidad. No quiere nada con el mundo. ¿Tú qué dices? Que eres cristiano. Mira, aún te hayas bautizado, quiero decirte que el bautismo no te hace cristiano. Aún estés en comunión en la iglesia, eso no te hace cristiano. Ser cristiano es tener una relación íntima con Dios. Es amar la palabra de Dios. Es amar andar con Dios. Es aborrecer las cosas de este mundo. Te voy a decir algunos síntomas de que está amando a este mundo. Cuando tú te deleitas más en las cosas de este mundo que en la palabra de Dios, te estás deslizando hacia el mundo. Cuando tú sientes más placer en durar 1 hora, 2 horas, frente a una televisión, viendo alguna película, viendo alguna novela, viendo algún programa de deporte, y no puede pasar 1 hora con Dios, te está deslizando hacia el mundo. Te está deslizando hacia el mundo. Otro síntoma de que te estás deslizando hacia el mundo. Cuando nuestras prioridades están por encima de las prioridades de Dios, nos estamos deslizando hacia
el mundo. Hermano, la prioridad de nosotros como cristianos es Dios. Es el Señor. Esa es nuestra prioridad. El Señor. No podemos escatimar ningún esfuerzo en nuestro servicio a Dios. La última que quiero mencionar es cuando nuestras vidas se tornan infructuosas. Estamos deslizando hacia el mundo. Dime, ¿cómo es tu vida? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿O solo viene aquí a la iglesia y te sienta ahí en un banco y está loco porque termine el culto, porque el hermano Manuel se baje de ahí, ya no lo soporto más? Sorry, si no me soporta más, bueno, pues tendrá que soportarme porque voy a estar aquí y estoy predicando la palabra de Dios hasta que el Señor me baje. Si no te agrada, lo siento, pero si no te agrada, te estás deslizando hacia el mundo. Pablo escribe una nota muy triste en 2 de Timoteo 4:10. Dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Óigase, ¿qué pasó con Demas? Yo no sé en qué momento de la vida de este hombre que era un colaborador de Pablo, él se fue deslizando hacia el mundo. Miren, la caída de un cristiano no ocurre de una manera así súbita, no ocurre así de un momento a otro. Es poco a poco que nos vamos deslizando. Si antes tú orabas 1 hora y luego la reduce a media, luego lo reduce a 15, luego a 5, y luego a veces se te olvida de orar, permíteme decirte que te estás deslizando hacia el mundo. La caída de Demas no ocurrió así, de un momento a otro. Y este hombre andaba con el apóstol Pablo, lo que nos dice a nosotros que podemos estar aquí en la iglesia, inclusive podemos estar aquí ministrando, aquí en este púlpito, podemos estar ejerciendo algún ministerio en la iglesia y a lo mejor lo estamos deslizando hacia el mundo. Pablo le dice a los corintios: examinaos pues si estáis en la fe. Poco a poco nos vamos deslizando. Y hay algunos que están en la iglesia, siempre han sido del mundo. Con eso no hay problema, porque eso nada más están en la iglesia, pero siempre han sido del mundo. Pero los cristianos podemos ir deslizándonos poco a poco, adaptándonos más al estilo de vida de este mundo. Yo le decía a un hermano hace unos días, tenemos que tener hasta cuidado con los mensajes que predicamos en la iglesia, porque muchas veces predicamos mensajes para enseñarle a los cristianos de cómo adaptarse a vivir en este mundo. No, nuestro mensaje es enseñar a los cristianos cómo vivir en este mundo. ¿Pero para qué? Para ir al cielo. Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Señor Jesucristo. Nuestra vida, hermano, debe estar dirigida hacia el cielo, no aquí en la tierra, no en las cosas de esta tierra. Y yo me doy cuenta que empleamos más tiempo en las cosas de este mundo, en las cosas que se van a quedar en este mundo, que en el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Eso es una marca fehaciente de que nos estamos deslizando tras este mundo. El diablo, allí en el mundo de las tentaciones, le ofreció al Señor fama, poder. Mira todos los reinos de este mundo, te lo daré si contra me adorar.
Hermanos, ¿saben una cosa? Que muchos cristianos andan buscando la fama, el poder y la riqueza de este mundo. Cuidado con eso, porque muchas veces, sin darnos cuenta, no podemos estar deslizando. El último punto. Pablo le pide aquí a los romanos que sus vidas deben ser transformadas a la imagen del Señor Jesucristo. La palabra transformación que usa el apóstol Pablo aquí en Romanos 12:2 es la misma palabra que la palabra transfiguración. Es la que se usa allí en Mateo capítulo 17, creo que verso 2. Cuando el Señor Jesucristo se transfiguró ante los discípulos, llegó allí a la región de Cesarea de Filipo, y dice la palabra de Dios que Él se transfiguró. El Señor cambió todo su aspecto, todo su rostro, dice la palabra de Dios que Él se transfiguró. Esa es la misma palabra que se usa en el griego, que es la palabra metamorfosis, para hablar de una transformación. Ahora, Pablo dice aquí que los creyentes debemos ser transformados. Es algo que Dios pide a nosotros, que debemos transformarnos. Fíjense, la dos primera cosa era que debemos presentar nuestra vida en un sacrificio vivo. La segunda es que no debemos conformarnos, tomar el modelo de este mundo. Y la tercera es, dice, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Podemos entender esto mejor con lo que pasa con una mariposa. Antes de ser mariposa, ¿qué es? Un gusano. Y ocurre una metamorfosis. Antes de nosotros conocer al Señor Jesucristo, esa es nuestra condición. Gusano. Ahora, después de haber ocurrido después de haber conocido al Señor, debe haber un cambio en nosotros, y en lugar de gusano debemos convertirnos en una mariposa. Amén. Sigue siendo gusano, no ha conocido al Señor. No ha conocido al Señor. Qué lindas son las mariposas, como vuelan. Pero si sigue amando las cosas de este mundo, probablemente sigue siendo un gusano, y no lo digo en el sentido despectivo de la palabra, sino que necesita una transformación en tu vida. Dicen segunda de Corintios, en el capítulo 3, verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, los creyentes tenemos un modelo. ¿Cuál es nuestro modelo? Es el Señor Jesús. Es el Señor Jesucristo. ¿Tú sabes cómo debes vivir la vida cristiana? ¿Sabes cómo vivir la vida cristiana? Debes vivirla como la vivió Jesús. No es este modelo, no es este mundo, no son los artistas de este mundo, no es Madonna y no es ninguno de los famosos de este mundo el modelo que debemos imitar. El cristiano tiene que imitar a su maestro, y nuestro maestro es el Señor Jesucristo. Amén. A ese que debemos imitar, y nuestra vida cada día debe ser tallada conforme a la imagen de Jesús. Amén. Dice Pablo aquí, por tanto nosotros todos, mirando acá, descubierta como un espejo, la gloria de el Señor. Mi hermano, debe ver a Jesús. Cómo Jesús vivió, cómo Jesús actuaba. Ese es nuestro modelo. No busque ningún modelo en este mundo. Nuestro único modelo es la vida de Jesús, que debe reproducirse en nosotros. Amén. Dios
está ocupado, el Padre está ocupado en que Jesús sea reproducido en nosotros. Amén. Pablo dice a los Gálatas que había vuelto a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Bendito sea. Hermanos, Cristo necesita ser formado en nosotros. Ya voy a terminar. Dice Matthew Henry, el gran enemigo de esta renovación que pide aquí, que debemos ser renovados en nuestro entendimiento, dice Matthew Henry, el gran enemigo de esta renovación es conformarse a este mundo. Cuidaos de formaros planes para la felicidad, como si estuviera en las cosas de este mundo que pronto pasan. Hermanos, los cristianos no podemos hacer planes a corto plazo. Y cuando hacemos planes para este mundo, para vivir en este mundo, estamos haciendo planes a corto plazo. Nuestros planes, mis hermanos, es de que vamos a ir a vivir al cielo y ahí debemos enfocar nuestra mirada y no debemos conformarnos a este mundo, sino en hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios es como un árbol plantado junto a las aguas. Sus hojas nunca caen, siempre está verde. Es como los cedros del Líbano, como dicen en Salmos capítulo 92. El que hace la voluntad de Dios persevera para siempre. Hermanos, yo no creo que Dios esté pidiendo mucho de nosotros, sobre todo cuando vemos lo que Él ha hecho por nosotros. A final de este año, muchos ya están haciendo su lista de lo que quieren hacer para el próximo año. Preséntate a Dios como un sacrificio vivo. No te conformes a este mundo y transfórmate a la imagen de Jesucristo. Amén.